Saludos, amados y amadas en la fe. Te habla el pastor Ramón Martínez Orabona. Bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Somos la Iglesia Bautista del Redentor. Nuestro templo está ubicado en la avenida Main 551, en la urbanización Santa Rosa, en Bayamón, Puerto Rico. En esta noche le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas los que se están acercando y se van conectando a través del maravilloso mundo de la tecnología. Estamos ya en la segunda etapa de nuestro estudio bíblico de discipulado. Y este es el segundo tomo de esta serie de discipulado que estamos estudiando. Está bajo el título del cristiano lleno del Espíritu. O sea, todas las lecciones que van a estar, que vamos a tener, a bien tener en esta segunda parte, van a tener como base el tema del cristiano lleno del Espíritu. Y en esta noche nos proponemos, pues, traer el segundo estudio de esa serie, bajo el título La palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios en tu vida y en mi vida. Así que en esta noche nos espera un gran reto para todos, pero sé que vamos a salir llenos y llenas de la bendita y poderosa palabra del Señor. En lo que van entrando algunos hermanos y hermanas que faltan, que van entrando poco a poco a medida que transcurre la noche, quisieras exhortarles a los que ya vieron los dos conversatorios que estuvimos transmitiendo la semana pasada, o aquellos que no lo han visto, a que vayan a nuestra página, canal en YouTube, Iber Bayamón TV. Hubo dos conversatorios sumamente interesantes, uno con el compañero y amigo pastor reverendo Carlos Vélez, en el cual estuvimos hablando de la mayordomía integral, la integridad y lo que él denominó como las 5T: tesoro, talento, tiempo, templo y testimonio. Si no lo has escuchado, te exhorto a que vayas, lo veas y lo compartas. Y el pasado martes tuvimos un programa especial, un conversatorio, donde tocamos el tema de la ansiedad. ¿Sí? Esa misma situación que estamos viviendo en estos días, la tocamos muy a profundidad con una excelente trabajadora social quien dirige el departamento de hospitalización parcial de un prestigioso hospital psiquiátrico en Puerto Rico, la querida hermana endosada Yemil Saboria Castro. Así que tienes esos dos conversatorios, van a haber unos cuantos más, pero no quiero adelantar todavía nada. Vayan viendo esos dos, compártanlos, porque van a venir más sorpresas. Por último, antes de comenzar en esta noche el estudio bíblico, quiero exhortarles a que el próximo domingo estén en sintonía, tanto de nuestro canal de YouTube como de Facebook Live, ya que vamos a tener una programación especial para nuestras madres. El hecho de que no podamos estar cerca, por las razones que todos conocemos ahora, no nos es impedimento para hacer una programación especial para todas nuestras madres. Saben cómo, ¿verdad? Como pastor y como equipo pastoral, lo importante que son ustedes para nosotros y que constantemente estamos pendientes, y me gusta ser detallistas con nuestras queridas madres, con todos en general en la iglesia, pero sobre todo con nuestras madres. Así que el pastor tiene algo chévere para ustedes, pero no les voy a adelantar nada. Esperen hasta el domingo, porque hay unas grandes y lindas sorpresas para todos ustedes, ¿ok? Así que bueno, no sé cuántos están conectados. Un grupo sustancial. Podemos empezar. Estoy aquí hablando con mi querida productora. Asoma la mano. Muy bien. Tenemos a Alondra. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a dar comienzo al estudio bíblico en esta noche. Señor, te agradecemos tu presencia en nuestro medio. Gracias porque tú eres quien colocas el querer como el hacer. Te pido que en esta noche hables a nuestras vidas. Que podamos de una forma amena, pero seria, estudiar tu palabra. Queremos escuchar tu voz, queremos comprenderla, queremos hacerla nuestra, pero sobre todas las cosas, queremos convertirla en acción. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén. Así que vamos a comenzar de inmediato bajo el título de La palabra de Dios en tu vida. Esta es la lección de hoy.
Comienza así. Una espada es para ser usada hábilmente en una batalla. Es un arma de ofensiva, pero también de defensiva. Dios te ha equipado a ti, me ha equipado a mí con un arma como tal para nuestra batalla espiritual. Dice Efesios 6:17 lo siguiente: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para lograr el trabajo de Dios. Uno de los profetas del siglo XX más grandes y uno de mis héroes, por así decirlo, y me encanta leer sus escritos, es A.W. Tozer. Y en una ocasión escribió lo siguiente: escucha este pensamiento. La gran necesidad del momento entre personas espiritualmente hambrientas es doble. Primero, conocer las Escrituras. Aparte de estas, ninguna salvación verdadera será concedida por nuestro Señor. La segunda, ser educado por el Espíritu. Sin Él, las Escrituras no serán entendidas. Yo estoy muy de acuerdo con el pensamiento de Tozer, como con la gran mayoría de su pensamiento. Para entender la Escritura, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo que habita en ti y habita en mí como creyentes de Cristo. Primer punto de esta noche para ir tocando el tema: la palabra de Dios. ¿Cuál es su comunicación para ti y para mí? La Biblia es el libro más extraordinario que se haya escrito. La escritura fue hecha por cerca de 40 hombres de muchas y diversas ocupaciones. Estas personas escribieron por un periodo de aproximadamente 1500 años. Y escribieron en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Sin embargo, la Biblia tiene un gran tema y una figura central: nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que hemos hablado de la Biblia, tantas personas envueltas, tantos años de distancia entre un escrito y el otro, tantos diversos idiomas en diversos momentos de la historia. Todo esto, teniéndolo como verdad, que la base que ya mencionamos es que la figura central de nuestro Señor Jesucristo, todo esto sería imposible, al menos que la Biblia tuviera un supremo autor. ¿Y sabe qué? Sí tuvo un supremo autor: el Espíritu Santo de Dios. Como primer punto en esta noche, continuamos diciendo, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:16? Hace unas clases pasadas atrás, les di una asignación para que hicieran una pequeña investigación en sus casas. Busquen diferentes libros, sobre todo del Nuevo Testamento, que dicen en su capítulo 3, verso 16. Es interesante. El más famoso 3:16 es el Evangelio según San Juan. Pero tanto Colosenses, Corintios, como ahora 2 de Timoteo, también en el capítulo 3, en el verso 16, una enorme casualidad o causalidad, que son expresiones claves que encontramos en la Escritura. ¿Qué nos dice ese versículo en particular, 2 de Timoteo 3:16, acerca de las Escrituras? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, los creadores de este programa de discipulado nos dijo: coloca un círculo alrededor de la letra que tenga la respuesta correcta. Nos dieron 3 alternativas. Número 1, acerca de lo que dice 2 de Timoteo 3:16. La primera fue: parte de la Biblia es inspirada por Dios. La segunda: toda la Biblia es inspirada por Dios. La tercera: solamente las partes que te hablan a ti de una forma personal son inspiradas por Dios. Todos los que me enviaron las contestaciones lo hicieron correctamente. La respuesta era la segunda, la B. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y inspirado viene de una palabra griega que significa respirada.
por Dios. Otro de mis autores favoritos, John R.W. Stott, ustedes lo han escuchado algunas expresiones que yo he hecho de él, tanto en el templo como aquí en el estudio bíblico. Hay un pensamiento también que quiero compartir con ustedes en esta noche. Dice, entonces el significado no es que Dios respiró en los escritores, ni que de alguna forma Él respiró en los escritos para darle su carácter especial, sino lo que fue escrito por los seres humanos, fue escrito, exhalado, expirado por Dios. Él habló por medio de ellos. Ellos fueron sus portavoces. Así que el autor intelectual de toda la escritura es Dios mismo. Y delegó de forma inspiracional en hombres y posiblemente también, desconocemos, pero pudo haber también una que otra mujer que escribiera partes, o sabrá Dios, inclusive extensiones grandes de la escritura. ¿Cómo le fue dada la escritura? Segunda de Pedro 1, 20 y 21 nos da la respuesta. Dice segunda de Pedro capítulo 1 versos del 20 al 21 lo siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, ¿cómo fue dada la escritura? Por la inspiración del Espíritu Santo. Así que, pregunta, como diría el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarnos? Entonces, ¿quién te ayuda a entender? ¿Quién me ayuda a entender la Biblia? Primera de Corintios capítulo 2, versos del 12 al 13, nos dice lo siguiente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que, ¿quién nos ayuda a entender la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El creador de este programa de discipulado nos incluyó una tabla donde nos habla de los 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y hace una división lo más interesante, que yo le invito, si no tienes el estudio, a que nos escribas por inbox, con mucho gusto te lo hago llegar. Pero nos divide básicamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, y utiliza una estructura bastante similar. Libros de historia, libro de poesía, libro de profecía en el Antiguo Testamento. Libro de historia, libro de enseñanza y libro de poesía en el Nuevo Testamento. Así que tenemos la estructura ahí, nos habla de los libros históricos desde el Génesis en adelante, luego está la sección de poesía, que es la que estamos hablando de Proverbios, Salmos, el Cantar de los Cantares, y finaliza el Antiguo Testamento con el área de la profecía, que son un total de 17 libros, divididos en profetas mayores y los profetas menores. No es que los profetas menores eran más pequeños que los otros, es que la estructura del libro es mucho más corta. Originalmente los profetas menores se le llamaba el rollo de los 12 porque sus profecías escritas cabían en un solo rollo. Luego de esto, pues, se nos enseña la cruz como, ¿verdad?, el punto medio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y luego comienza entonces la parte histórica del Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos, la parte de enseñanza, 21 libros o cartas, y finaliza el Nuevo Testamento con un libro profético, el Apocalipsis, que tanto se ha estado hablando por ahí últimamente. Así que básicamente es la estructura de la Biblia como tal. Hay varios diferentes tipos de tablas que han hecho con divisiones, pero básicamente esta es una muy buena. Aquellos que estamos, ¿verdad?, comenzando en el caminar en el Señor, les recomiendo que nos soliciten por inbox el estudio, que se lo vamos a hacer llegar con mucho gusto y va a poder ver la tabla allí. ¿Cómo describen los siguientes versículos la palabra de Dios? Primero, nos invitan a que leamos el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, verso 35. Dice de la siguiente manera: y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que, ¿cómo nos describe
estos versículos la palabra de Dios? Número uno, Mateo nos lo describe como que la palabra de la Escritura, la Biblia, contiene palabras eternas e inmutables. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos recalca que la palabra de Dios es verdad, es verdadera, es fiable. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, es como una espada cortante con la capacidad para penetrar lo más profundo de nuestro ser. Así de poderosa y firme es la palabra de Dios. Se nos invita ahora a examinar cuidadosamente el Salmo capítulo 19, versos del 7 al 11. Y nos dan una tablita para que nos ayude en esta investigación. Esto me parece muy interesante y los que me la escribieron saben de lo que estoy hablando, porque fue muy interesante también el ejercicio. El Salmo 19, 7 al 11 dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Así que se nos hace una tabla para que nosotros tomemos cada uno de los versículos y pongamos en una, ¿verdad?, en una línea el versículo, próximo en la tabla cómo es llamada la Biblia, cuál es sus características y qué hará esto por mí. El versículo 7 nos dice que la Biblia es llamada ley, su característica que es perfecta y que hace en mí lo siguiente: convierte el alma. Ese mismo capítulo 7 también dice que la Biblia es llamada testimonio. Su característica, que es fiel y que nos da sabiduría. Vamos al versículo 8. Los mandamientos son rectos, alegran el corazón. La Biblia se le llama también acerca de sus preceptos, que son puros y alumbran nuestros ojos. Vamos al versículo 9. Nos dice que la Biblia es llamada también como temor y que su característica es limpieza y que permanece para siempre. Eso es lo que hace en ti y en mí. También se le llama juicio y que su característica es verdad, porque imparte justicia. Verso 10, que la Biblia es deseable más que el oro, porque nos enriquece la vida. Que la Biblia es dulce más que la miel, que nos endulza, nos alegra nuestro existir. Que la Biblia es fuente de corrección y amonestación, que es capaz de guiar nuestras vidas hacia el propósito de Dios y que obtendremos un galardón. Este ejercicio es muy interesante y les recomiendo que lo practique en su casa con otros versículos bíblicos también. Entonces yo le llamo desfragmentar el versículo bíblico. Y aquellos y aquellas que predicamos como parte, ¿verdad?, del estudio y la preparación, y también los que imparten material de escuela bíblica, se supone, ¿verdad?, que este es uno de los ejercicios que deban hacer, ¿verdad?, ir depurando poco a poco el versículo, de manera que nosotros lo vayamos desfragmentando y sacar el máximo de él. Por eso es que a veces vemos hombres y mujeres, y he visto muchos maestros de los nuestros en la iglesia, como a veces cogen un estudio de la palabra un domingo en la mañana, que me hace mucha falta, estoy loco por estar allí, en el tiempo del Señor estaremos, como a veces logran coger un solo versículo y prácticamente se le va la hora en ese estudio, porque realmente la Biblia es profunda. Gloria a Dios, porque contamos con el Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad y nos ayuda a entender día a día de forma correcta su bendita y poderosa palabra. Hay otro pensamiento que se nos incluye aquí, que lo voy a compartir con ustedes, de Andrew Murray. Dice lo siguiente: es la propia naturaleza y ser de Dios
para deleitarse en comunicarse a sí mismo con nosotros. Dios no tiene egoísmo. Dios no guarda nada para sí mismo. La naturaleza de Dios es estar siempre dando. Y uno de los más preciados tesoros que Dios le ha dado al ser humano es poder tener acceso a su bendita y poderosa palabra. Espero que haya un amén bien sonoro ahí en sus casas, pero voy a seguir dando la clase porque hoy no es día para yo predicar, es para dar la clase. Así que tranquilo, volvemos otra vez y nos encaminamos. ¿Cómo nos ayuda la Biblia? ¿Cómo te ayuda la Biblia a ti? ¿Cómo me ayuda a mí? Se nos invita a hacer lo siguiente. Se nos dice, busca los siguientes versículos y resume algunas de las formas en que la Biblia es importante para ti y para mí como creyentes, como cristianos. Bueno, Jeremías 15:16. Mira lo que dice. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando escudriñamos las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo, ese estudio produce en nosotros gozo y alegría. Usted que está ahí viéndome, dígame si el escudriñar la Escritura, el leerla, y cuando usted ve algo que estaba medio confundido y de momento lo comprende, ese momento no lo marca usted. A mí me ha marcado muchas veces y le doy gracias a Dios porque todos los días hay algo nuevo y refrescante que yo descubro de la bendita y poderosa palabra de Dios. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, nos dice lo siguiente. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué nos dice esto? Que las Escrituras te guían y me guían al conocimiento de la promesa de vida eterna que Dios nos está haciendo. Y nos da testimonio de Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Segunda de Pedro 1:4, ¿qué nos dice? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra nos da, te da y me da promesas de hacernos partícipes con Jesucristo de su naturaleza divina. Gloria a Dios, son promesas poderosas. Vamos a apropiarnos de ellas. Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, Dios nos da una instrucción. Dios nos enseña, nos instruye por medio de su palabra a que no pequemos. Pero también nos dice, y si pecas, tienes perdón. Si yo peco, tengo perdón. ¿A través de qué? A través de la obra redentora de Cristo Jesús. No importa el pasado, por más oscuro haya sido, un corazón humillado ante Dios, Él no lo rechaza. Y mira, Él escudriña, Él ve tus pensamientos, Él ve mis pensamientos, hasta lo más profundo. Él nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Y la palabra dice que abogado tenemos. Hay alguien que va a sacar la cara por ti. Ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguimos adelante. El término analogía, que sé que lo has escuchado muchas veces, significa lo siguiente. Analogía es una forma de explicar algo comparándolo punto por punto con algo similar. En los siguientes versículos vamos a ver con qué se compara la palabra de Dios y cuál es la función de cada uno de estos objetos. Vamos a tener 3 versículos. Jeremías 23:29, Mateo 4:4 y Santiago 1:23 al 25. Entonces vamos a ver qué objetos se nos está hablando aquí en comparación con la Biblia y qué es lo que hacen. Primero, Jeremías 23:29 nos dice lo siguiente: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo
que quebranta la piedra? Vamos a ir pensando. ¿En qué ilustraciones se usaron ahí? Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por último, para esta sección, vamos a leer Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que Jeremías 23:29 nos dice que es similar a dos objetos, al fuego y al martillo. ¿Y cuál es la función del fuego y el martillo? Quebrantar o destruir. Hay cosas que la palabra sencillamente quebranta o destruye. En Mateo 4:4 nos dice del siguiente objeto, el pan. ¿Y cuál es su función? Alimentar. En Santiago 1, 23 al 25 nos da un objeto, espejo. ¿Y cuál es su función? Mirarnos atentamente en ese espejo, que es la palabra, para no olvidarla y para ponerla, que esto es importante, para ponerla en obra o por obra. Así que se nos da una responsabilidad, porque al que más se le da, mayor responsabilidad se le exige. Excelencias de la ley de Dios. Es un título dado al Salmo 119. El Salmo 119 es el capítulo más largo, más extenso de toda la Escritura. Casi cada versículo de este Salmo habla de su palabra. Habla de su palabra y de su aplicación en el diario vivir. Vamos a fijarnos en las actitudes y acciones del salmista en los versos del 9 al 16, porque por situación de tiempo no vamos a leer el capítulo 119 de los Salmos en esta noche, pero sería una buena asignación para que usted la haga en su casa. Ojalá el próximo jueves me sorprenda mucho y me diga, pastor, leí el Salmo 119 completo. Bueno, pero vamos a ver los versículos del 9 al 16 y vamos a ver cuáles son las actitudes y acciones en relación con la palabra de Dios. Y se nos pide entonces que nuestras propias palabras, digamos, o resumamos esta sección de la Escritura. Vamos a ver. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versos 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Así que se nos pide que nuestras propias palabras resumamos esta sección de la Escritura. Hice aquí un junte entre los que me enviaron sus respuestas, más las mías. Así que esto fue lo que salió de ese junte. Es una conversación de un joven con Dios. Este joven le está expresando las cosas que ha hecho y lo que él siente cada vez que hace suya la palabra. Y algunas de estas cosas que hacen suyas son las siguientes. Dice que busca a Dios con todo su corazón, que guarda sus mandamientos, que los comparte con otros de forma intencional, que se goza en esos mandamientos, que medita en ellos y que se regocija, se goza en extremo en la palabra de Dios. Además, también hace una serie de peticiones a Dios, como las siguientes. Le pide que no le permita desviarse de su camino. Le pide no pecar contra Dios. Así que el Salmo 119 completo es una maravilla. Le exhorto nuevamente a que lo lea. Estos versículos del 9 al 16 son sumamente claves para nuestro diario vivir. De acuerdo al Evangelio según San Juan, el capítulo 8, verso 31. ¿Qué califica a un ser humano para que sea discípulo de Cristo? El creer y el permanecer en su palabra. ¿Y cómo nosotros le explicaríamos estas palabras a otras personas? Bien sencillo.
Testificaríamos sobre nuestras experiencias de conversión a Jesús, cómo su palabra ha sido nuestra guía para vivir fiel a Él. En otros estudios bíblicos le he comentado y lo repito hoy. Nunca subestime el poder de su testimonio personal. El testimonio personal de todos y cada uno de nosotros es poderoso, mucho más de lo que nosotros pudiéramos pensar. Porque cuando hablamos de nuestro testimonio personal, la gente que nos está escuchando sabe distinguir a sus oídos que lo que estamos diciendo es algo genuino. Usted sabe que hay mucha gente que puede decirle muchas cosas y algo dentro de usted a veces se hace la pregunta de ¿será esto cierto o no será esto cierto? Pero cuando alguien da su testimonio personal de cómo Cristo le salvó, cómo Cristo llegó a su vida, hay un ambiente, un aire particular que solamente yo le puedo describir como algo totalmente del Espíritu. Sí, amado, sí, amada. El Espíritu Santo que habita en usted irradia poder en sus palabras cuando testifica lo que Dios hizo contigo. Así que nunca lo subestimemos, testifiquemos. Y más importante aún, como le he dicho muchas veces en la iglesia, seamos usted y yo, seamos nosotros la Biblia que el mundo puede leer. Amén. Tengamos eso siempre en mente. Se nos pide ahora que llenemos unos blancos de los siguientes versículos. El Salmo 78, 5 al 7 nos dice de la siguiente manera. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Salmo 78, 5, 7. Luego, Hechos 17, 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El Salmo 78 nos da una acción a tomar. Enseñar la palabra a las nuevas generaciones que vienen de camino. Tan importante. ¿Qué están aprendiendo nuestros muchachos hoy? En estos días que hemos estado en este encierro, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿O estamos esperando únicamente que lo que una pantalla de televisión diga los eduque? Debemos sacar tiempo para compartir con ellos la palabra del Señor. ¿Por qué? Para que pongan en Dios su confianza. No se olviden de hacer sus obras. Esta instrucción era para que las generaciones que vienen de camino, de generación en generación en generación, puedan aprender estas palabras. Hechos. La acción a tomar es recibir la palabra y escudriñarla. ¿Por qué? Para ver la mano de Dios obrar según las promesas que hallamos en la Escritura. Santiago 1:22, que pongamos la palabra por obra. Acá entre nosotros, eso lo que significa es que si eres creyente, eres cristiano, somos cristianos, que se nos note, que la gente pueda ver en nuestras acciones que somos distintos y diferentes a los demás, para demostrar que no solamente somos oidores, sino que ejecutamos, que ponemos en práctica lo aprendido. De nada nos sirve saber 800 textos de memoria y recitárselos a todo el mundo si estamos viviendo una vida totalmente ajena a lo que la Escritura dice. Tengamos eso pendiente. Apocalipsis 1:3, que nos dice leer, oír y guardar su palabra. ¿Por qué? Porque el tiempo está cercano. Cada minuto que pasa es un minuto más cerca de la venida de Cristo Jesús. En los libros históricos del Antiguo Testamento nosotros encontramos a un hombre fabuloso, a Esdras. Y Esdras es un buen ejemplo de un hombre que sintió una gran responsabilidad hacia la palabra de Dios. ¿Cuál fue la aproximación de Esdras a la Escritura? Dice Esdras, el mismo libro, bajo su nombre, Esdras capítulo 7, versos 10, lo siguiente. Porque Esdras había preparado su corazón
para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que hay un orden. Vamos a fijarnos en este orden de acciones. Y él la aplicó poco a poco en su vida antes de enseñarla a otros. Espero que lo puedan ver ahí. Pero se nos habla de, primero, la escritura. Se la aplicó a sí mismo, para luego poder aplicarla en otros y en otras. Y ese debe ser el correcto orden. No es nosotros tener el conocimiento sin aplicarla. Porque entonces, ¿cómo los demás van a poder llegar al conocimiento de la escritura? Importante. Así que ese ejemplo que usó Esdras, y que se habla así, primero preparar nuestro corazón y luego cumplirla para entonces enseñar. Se nos pide que reflexionemos cuidadosamente sobre Colosenses, y adivinen qué. Colosenses 3:16, se lo dije, hay muchos capítulos 3, versos 16, muy importantes en la escritura. Yo, ¿verdad? Casualidad o causalidad, solo Dios lo sabe, pero miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versos 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Se nos pregunta qué pasos prácticos puede tomar para permitir que la palabra de Cristo viva ricamente en nosotros. Ejemplos pudieran ser tomar notas durante los sermones, escribir versículos de memoria, hasta que cada día sean parte ya natural de nuestro vocabulario, que saquemos tiempo de calidad diario para leer la Escritura. Estamos leyendo la Escritura, estamos sacando un tiempo para verla. Créame, si simplemente usted solamente cree que con dejar la Biblia abierta en el Salmo 23 en una mesa es suficiente, de por sí la palabra es poderosa en la medida que nosotros la estudiamos y la hacemos nuestra. Allí colocada como amuleto no funciona, porque la Biblia no es un amuleto. La Biblia es poder, poder restaurador, poder capaz de cambiar, de transformar al día de hoy. Así que otras cosas que podemos hacer es compartir esa escritura con otros. Lo que nosotros conozcamos, poder decírselo a otros. Enseñar a otros también acerca de la palabra. Cantar himnología que exalte al Señor. Todo esto Colosenses nos lo está dando, 3:16, como herramienta poderosa para que la palabra de Cristo viva rica y abundantemente en nosotros. Durante la próxima semana se nos hace una recomendación, una pregunta también. ¿Cómo podemos poner en práctica los primeros métodos que hemos enumerado? Así que se nos pide que busquemos, ¿verdad? O podemos dar una sugerencia. Puedes buscar un plan de lectura. Hay diferentes programas ahora mismo que lo puedes conseguir en internet, en Google, YouVersion, Daily Bible Verses, que te permiten hacer un plan de lectura de la Biblia completa en un año. Y en estas circunstancias que estamos viendo ahora mismo de la cuarentena, también establecer comunicación telefónica u otros medios digitales para compartir con hermanos en la fe puede ser también una herramienta útil. Poder hablar con amigos, con familiares, utilizando también las llamadas donde podemos vernos cara a cara. Qué bueno esto de la tecnología, ¿verdad? Que nos podemos ya ver. Es cierto, no podemos estar tan cerca, pero al menos podemos tener una buena comunicación de calidad. Así que el escritor de este estudio nos ha dado una herramienta donde se nos recomienda seguir unos 5 pasos. Y aquí está el dibujito. Yo espero que se pueda ver bien ahí. Recuerden que me pueden solicitar por inbox el estudio y con gusto se lo envío completo. Se nos dice primero en el pulgar medita, en el índice memoriza, en el dedo del corazón estudia, en el anular que leamos y en el meñique que seamos oidores, que oigamos. Romanos 10:17, Apocalipsis 1:3, Hechos 17:11, Salmo 119, 9 al 11, Salmo 1, 2 al 3. Así que tenemos la manita poderosa de los 5 dedos. Estos 5 métodos para internalizar la escritura te ayudarán a asir firmemente la palabra de Dios.
El pulgar, medita. Salmo 1, versículos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Memorizar. Ya habíamos leído el Salmo 119, 9 al 11, cuando decía: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Que estudiemos Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Que leamos, recuerden Apocalipsis 1:3, que lo leímos ahorita: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Romanos 10:17 nos exhorta a escuchar, a oír, oye. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos esas 5 recomendaciones. Así que téngala por ahí a la mano siempre. Y con esas 5 recomendaciones, agarre fuertemente la palabra del Señor. Hablemos un poco acerca de la importancia de la meditación, que lo habíamos visto en el dedo pulgar. La meditación sobre las Escrituras es una reflexión en oración, con una visión de entendimiento y aplicación. El objetivo es conformar tu vida a la voluntad de Dios, pensando en oración cómo relacionar la palabra de Dios contigo mismo. Josué 1:8, que es el pasaje que antecede a Josué 1:9. Josué 1:9 es muy famoso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Pero antes de decirle esa palabra, nuestro Dios a Josué, previo al mira que te mando que te esfuerces, que conocemos, mire lo que le dijo un versículo antes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Después de decir esto, entonces es que llega el famoso versículo de: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Por eso yo le recomiendo siempre a mis queridos discípulos de la iglesia, a mis ovejitas, que cuando leamos la Escritura, leamos los pasajes previos y posteriores, para que tengamos, ¿verdad?, una visión mucho más amplia de lo que está en ese pasaje envuelto. ¿Cuál debe ser la fuente de nuestra meditación? La fuente de nuestra meditación es la palabra de Dios. O sea, una meditación trascendental de esto de coger y simplemente dejar todo en blanco porque así tengo paz, no es de lo que está hablando aquí. Está hablando de que nosotros cerremos un poco nuestros labios, cerremos nuestros oídos a lo que nos está, ¿verdad?, los ruidos, a la música, etcétera, y utilicemos todo nuestro ser para meditar, meternos dentro de la Sagrada Escritura. Se nos pide que brevemente establezcamos la diferencia entre meditación y aplicación. Alguien me contestó lo siguiente: meditar es para el propio provecho espiritual y la aplicación es poner en práctica lo meditado y aprendido en beneficios de otros. Me pareció muy buena la contestación. ¿Cuáles son los resultados de la meditación de esta manera? Mire que vamos a ser prosperados en nuestro camino y que las cosas nos van a salir bien. De eso es la finalidad de todo esto. Así que se nos pide entonces que meditemos sobre el Salmo 1 y que anotemos nuestras conclusiones. Aquí hay unas preguntas que nos van a ayudar para poder empezar. Así que vamos a ver primero el Salmo 1 y luego vemos las preguntas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que vemos un salmo donde se nos habla, ¿verdad?, sobre lo que es el justo e injusto, y hace una distinción entre uno y el otro. ¿Cómo se parece un creyente, un cristiano, una cristiana a un árbol? El árbol que está plantado cerca de las corrientes de los ríos se alimenta de esas aguas subterráneas.
las raíces se hidratan. Y esa hidratación de ese árbol es indispensable para su fortaleza y su crecimiento. De esta forma, ese árbol va a dar buenos frutos porque tiene una buena hidratación, tiene agua. De la misma manera, los creyentes, cuando nos nutrimos de las Escrituras, nos fortalecemos. Cuando usted y yo nos nutrimos de la Escritura, nos fortalecemos. ¿Cuáles son las diferencias entre los hombres, el hombre que es devoto y el no devoto con respecto a los hábitos, estabilidad y futuro? Volvemos al Salmo 1 y vamos a ver lo siguiente. El hombre devoto no anda en camino de maldad, no hace daño a nadie, ni en lo físico ni en lo espiritual. Su contraparte, el no devoto, un alejamiento total de Dios, sin importarle el daño que se hace a sí mismo ni a los demás. El hombre devoto vive amparado de la Escritura, medita en ella y sobre todo pone en práctica lo que allí dice. Hombre que no es devoto, desconoce la palabra de Dios, vive ajeno a sus mandamientos. Hombre devoto tiene como resultado una vida que está cimentada en la palabra de Dios. Esto le da como resultado el que pueda llevar buenos frutos. Hombre no devoto, una vida tirada totalmente al desperdicio y está en total lejanía del autor de la vida. ¿Qué nuevas ideas de este salmo nos pudieran ayudar en nuestra relación con Dios? El Salmo 1 es una invitación abierta a que nos dediquemos a estudiar cada día más las Sagradas Escrituras, la Biblia. Se nos invita a que meditemos en sus enseñanzas, pero sobre todo, se nos invita a que accedamos a poner en práctica día a día lo que allí está escrito. Se nos pidió que hiciéramos un dibujo en un blanco. Me llegó un dibujo. Los demás que hicieron la asignación me lo dejaron en blanco. Así que voy a poner el dibujo. Hace unos años había un famoso animador de la niñez que se llamaba Pacheco. Y una de las sesiones más importantes que yo creo que todos los niños y niñas esperábamos era ver si el dibujo que nosotros habíamos enviado algún día lo presentaban en la televisión. Así que yo creo que hay alguien que debe estar por ahí muy animado en ver si su dibujo está. Y nos dieron este dibujo. Aquí vemos un árbol plantado junto a unas corrientes de río. Vemos un sol radiante. Vemos unas montañas, ¿verdad? Está la ladera de una montaña. Así que este árbol está alimentándose tanto de la luz solar como del agua. Sus raíces están muy, muy bien cimentadas. Y tiene muchos frutos ahí alrededor. Así que le damos las gracias al artista, al pastor Ramón Padre. Saludos allá en Colinas Verdes, que hizo ese dibujo y nos los envió. Muy bueno. Pero los demás no se queden atrás. Pueden hacer su dibujo también y luego nos los llevan y sabrá Dios si cuando abramos la iglesia tenemos allí una exposición de arte. ¿Quién dijo que no? Tenemos tiempo para eso y mucho más, así que solo Dios sabe. Bueno, para finalizar en esta noche, vamos a recordar los siguientes puntos. Número 1. Dios se ha comunicado con el ser humano y se ha comunicado por medio de su palabra, la Biblia. Número 2. A través de las Escrituras, tú y yo podemos aprender a conocer mejor a Dios, a entender sus deseos para nuestra vida, a descubrir las nuevas verdades acerca de vivir para Él. Dios manda a sus creyentes a dejar que su palabra viva ricamente en ellos. Por lo tanto, es importante que te entregues de corazón para permitir que la palabra de Dios llene tu vida. 4. Dios hace énfasis en el acto de meditar sobre su palabra, porque la meditación efectiva conduce a una aplicación personal. Recuerda eso último. La meditación efectiva conduce a una aplicación personal. Damos gracias al Señor porque esta noche nos ha pedido tener esta maravillosa lección, el cristiano lleno del Espíritu. Quisiera concluir en esta noche, antes de dar la oración y la bendición final pastoral,
haciendo unos recordatorios. Número 1, si no has visto aún los conversatorios que estuvimos transmitiendo la semana pasada, uno con el pastor Carlos Vélez sobre la mayordomía integral y el otro con la compañera endosada Yemil Saboria Castro sobre la ansiedad y cómo trabajar con los diferentes y diversos niveles de ansiedad, te exhorto a que vayas a nuestro canal de YouTube, Iber Bayamón TV, y allí vas a poder ver esos conversatorios. Fueron ambos conversatorios excelentes, llenos de rica información necesaria para este tiempo. No tan solo te exhorto a que los veas, te los disfrutes tú, compártelo con familiares y amigos porque tienen mucha información sumamente valiosa para este tiempo. Créeme, te exhorto a que vayas, a que los veas. Fueron ambos diálogos muy amenos, pero a la misma vez llenos de mucha información valiosa. Próximamente viene una serie de conversatorios adicionales que sé que van a ser de sumo interés, pero no les voy a adelantar nada por ahora para que le pique, les dé la cosquillita de saber qué es lo que viene. Eso es parte del mercadeo correcto que hay que hacer para que estén pendientes a lo que viene próximamente en la transmisión. Este próximo domingo, nuevamente, les repito, vamos a tener un programa especial del Día de las Madres. Te exhorto a que estés pendiente el próximo domingo a las 11 de la mañana, tanto por nuestro canal de Facebook, Iber Bayamón, como por el canal de YouTube, Iber Bayamón TV. Tenemos una linda sorpresa para todas nuestras madres. A ti, mamá que me escucha, separa ese espacio que el Señor te regala. Queremos bendecirte a través de la distancia. Estate pendiente porque van a haber grandes sorpresas próximamente. Créeme, no es que nosotros te vayamos a sorprender. El Señor tiene algo bien bonito para ti. Nosotros somos simplemente su instrumento. Y tenemos un plan, ¿verdad?, que Él puso en nuestro corazón para hacerte de bendición a ti. Así que espera lo que por ahí va. Tengamos una palabra de oración en esta noche y con esto concluimos nuestro estudio de hoy. Señor, gracias, gracias, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tu palabra nos alimenta, nos educa, nos forma y también nos transforma. Gracias porque la haces accesible a nosotros. Porque es tu mente, es tu pensamiento, haciéndose claro en nuestro corazón, en nuestra mente. Te pido, Dios, que aquellos que están estudiando y escuchando esta serie de estudios puedan ser, que podamos todos, me voy a incluir seguro, no tan solo buenos oidores, sino buenos hacedores de tu palabra. Eso es lo que queremos ser. En sencillas palabras, nosotros queremos ser esa Biblia que el mundo puede leer. Que nuestras acciones diarias vean en ella tu palabra cumplida. Permítenos leerla, permítenos discutirla, permítenos hablarla a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las generaciones que vienen de camino. Que sea viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, a través nuestro. Ahora, Señor, te pido que des un sueño placentero a toda la congregación, a todos los que me están escuchando. Así como dice tu palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces sentir confiado. Que ese salmo sea una realidad en esta noche. Permítenos no tan solo dormir, sino poder descansar placenteramente. Y si no vienes por tu iglesia en esta noche, que mañana podamos darle la bienvenida a un nuevo día con el mismo sentido de gratitud con el cual despedimos este. Ahora, Señor, bendice a tu iglesia, a tu congregación, donde quiera esté. Que reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendecida noche.